Está buscando resumen. Ahora está. Bien, saludarlo a todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 2. Estamos hablando del módulo número 2, del día 23 de febrero para el grupo número 3. Y este módulo tiene que ver con operación de sistema de riego. Eso es lo que vamos a conversar hoy día. Como lo hablaba con los otros grupos ya que partieron con esto, la idea es fijar algunos criterios, como les he señalado desde un inicio, criterios que pudiesen ustedes utilizar para poder trabajar los que ya tienen un sistema de riego, los que van a tener un sistema de riego y va más que nada asociado a poder tener antecedentes, el criterio para poder, usted no lo van a instalar, pero va a haber gente trabajando instalando, que ustedes tengan ahí claridad de lo que se necesita. Eso es un poco lo que vamos a revisar hoy. Obviamente abierto a algunas consultas, algunas preguntas. Déjenme revisar acá otra información más que quiero bajar. Estoy preparando acá unos apuntes, como para darle algún argumento más que nada de datos que ustedes los van a poder sacar de bibliografía, los va a sacar que le haga el cálculo en realidad, pero creo que es bueno despejar esas dudas y eso lo hice con sus compañeros también para que ustedes vean cómo se calcula esto y darle el más o menos el por qué se debe respetar, sobre todo en el punto de vista de los cálculos, respetar algunos antecedentes, ¿ya? Y más que dejarlo ahí. Bien, ya tengo todo listo y partimos nuevas. Entonces, voy a compartir pantalla acá. Me dicen por favor si la ven, ¿ya? ¿Logran ver la presentación, verdad? Sí, Ya. sí. Los demás, alguien más que conteste, por lo menos yo la veo. No sé si alguien más que pueda contestar. Sí se ve, sí Perfecto. se ve bien, profesor. Hola, buenas tardes, Janet. Hola, hola. Bien, entonces, como les decía, vamos a trabajar hoy el módulo número 2, que tiene que con operación. Vamos a revisar la operación del sistema de riego, pero cuando queremos ver la operación, tenemos que tener también algunos argumentos, como les decía, y más que a veces el dato, que igual se los puedo, si no lo tengo, como un grupo de ayer, un alumno me pidió un dato, no lo tenía actualizado, obviamente, y solo quedé que en la próxima sesión se lo iba a entregar. Entonces, cuando nosotros pensamos en un sistema de riego, tenemos algunas características que nos llevan a decidir colocar un sistema de riego, porque hay inversión acá. Chile como país en una isla, sí, yo creo que ustedes lo han escuchado en más de una oportunidad. ¿Y por qué una isla? Porque estamos geográficamente aislados de otros países o otras zonas. Tenemos un desierto hacia el norte, en la zona austral tenemos hielo, nosotros colindamos con la Antártida. En el oriente tenemos una cordillera que nos separa de Argentina y otros países. Y en el poniente tenemos la cordillera, perdón, el mar. El mar que también nos sirve como eh, una barrera. Eso da cuenta que tenemos algunas características específicas, ¿ya? No tenemos algunas enfermedades que están en otros países. Si hablamos de fruta, generalmente, sobre todo para exportación, estamos en contrastación. Y todo eso da características específicas del punto de vista productivo. Eso se llama competitiva. Nos hacen ser competitivos. Y también tenemos los requerimientos de horas frío necesarios para algunos cultivos. Y eso nos da pie a que nosotros podamos trabajar o manejar cultivos dentro de esa competitividad y ser más eficientes con un sistema de riego. Cuando hablamos de sistema de riego, lo he señalado en otros módulos, con otros grupos, hay que tener en cuenta algunos parámetros. Por eso le decía esto, es más criterios que la receta. Un alumno hablaba de un cultivo que tenía, en específico eran árboles, pero está el tema del suelo, está el tema del clima. Cuando nos presentamos en la primera sesión, eran grupos
bastante heterogéneo. Si bien todos eran de la zona sur, eran de distintos sectores. Yo estoy, como le decía, acá en la zona norte. Estoy en la cuarta región, entonces varía mucho. Entonces nosotros tenemos que analizar primero, al querer tener un sistema de riego, el suelo. Y cuando hablo del suelo, ¿de qué está compuesto el suelo? El suelo, no sé si lo han visto en algún momento, lo han explicado. Tenemos elementos, arena, limo y arcilla, que son los que le dan vida al suelo. También le da vida la materia orgánica. Y eso es lo que interactúa. ¿Con qué? Con la planta, interactúa con los minerales, interactúa con los fertilizantes. Porque al final el suelo está cargado. Tiene cargas positivas y negativas. ¿Ya? Y eso, esa actividad la da principalmente lo que es la arcilla. Entonces nosotros cuando queremos también saber el tipo de suelo, tenemos que saber su formación, su origen. Y acá tenemos que pensar que estamos hablando en periodo geológico, miles de años. Nosotros, como le decía al grupo ayer, nos vamos a morir y vamos a volver el suelo igual, pero en millones de años hay cambios, ¿ya? Y esos cambios del suelo están condicionados por algunos factores. Y también lo hacía un poco que pensáramos, soñáramos, les ponía un ejemplo, si subiéramos todo un avión y viajáramos de la zona sur a Brasil, y nos fuéramos a un bosque tropical, lluvioso, vamos a encontrar suelos profundos. Inclusive, si excavamos harto, vamos a encontrar minerales de aluminio en el fondo, porque son lixiviados. Y acá tampoco se da mucho en la zona de Chile. Quienes conozcan más al norte y se han fijado un poco en los suelos son más pequeños, son más delgados, son suelos jóvenes. Entonces, el origen y la formación va a estar condicionado por el viento, por el agua, cambio de temperatura. Eso es principalmente lo que hace que forme un suelo. Aquí en este dibujito, los voy a invitar que, tal cual sale la flecha de abajo, pensemos en ese sentido, el origen. Siempre parte el suelo a partir de roca, pura roca, fíjense acá, todo esto es roca. Pero esta roca, en estos periodos geológicos, va a llover, va a caer agua, van a haber cambios de temperatura, van a haber cambios de presión, frío, calor, se va a empezar a meter agua acá en esta grieta y va a formar hielo y va a empezar a romper la roca, ¿ya? Se va a intemperizar, como se dice técnicamente. Se va a empezar a formar un suelo. Pasa mucho tiempo y van a aparecer principalmente algunos organismos vegetales, que son los primarios, algunos hongos, es como lo primero que llega. Van a empezar a explorar y van a empezar a meter sus raíces, igual temperatura, agua, así, lo mismo acá. Y se va a empezar a descomponer esta roca. Si se fijan, está más descompuesta en este sector. Va a seguir pasando el tiempo y van a llegar las plantas vasculadas, la angiosperma, la gimnosperma, las monocotiledóneas, los dicotiledóneas, si ustedes quieren, las monocotiledóneas, van a algunas gramíneas, dicotiledóneas, algunas plantitas llamadas arbustos, y van a producir desechos, materia orgánica, humus, y si se fijan se va a empezar a formar un horizonte A. Y tenemos un horizonte C, roca madre. Y cuando ha pasado mucho tiempo y se ha meteorizado, ese es el nombre técnico, se forman horizontes. ¿Ya? ¿Pueden estar todos los horizontes en el suelo? No necesariamente. Podemos encontrar algunos tipos de horizontes y en otros no todos. ¿Ya? Eso da el origen del suelo. Y la roca va a dar condición también de que los suelos también sean más ácidos o menos ácidos, por efectos también de esa meteorización. ¿Ya? Entonces, el primer argumento que tenemos nosotros, suelo. Suelo asociado a clima, temperatura y todo lo demás, pero principalmente pensando en el cultivo y en otro sistema de riego, vamos a pensar en suelo. Cuando yo hago una calicata o un perfil de suelo, pesco una pala y pongo a tirar palas para afuera, fíjense, aquí marco estratos, hay diferencia, ¿lo logran notar? Y esta primera estrata, ahí tenemos, hay vegetales aquí, algunas plantas, y las raíces. Donde hay raíces,
donde hay vida microbiana, lombrices, eso, este suelo es el que tiene vida. Ustedes tienen que ponerle ojo a la profundidad de sus raíces, dependiendo del cultivo. Nuevamente, que lo vamos a ver después. Sistema de riego. ¿Cómo reviso? ¿Hay materiales para revisar la humedad? O, como le propuse a un alumno días atrás, haga una calicate, revise cómo está lo vea. Si usted regó, vea cómo está. Si está regando por surco, es muy probable que encuentre esto, que haya una humedad en la cabecera del surco y cuando se aleje del surco haya menos humedad. Y si están las raíces por acá, ¿qué va a pasar? Va a quedar sin regar. ¿Qué deberíamos tener acá? Una planta más pequeñita, versus acá una planta más grande. ¿Ya? Ese es un criterio que podemos tener. Entonces el perfil del suelo nos va a ayudar a observar, a mirar las raíces, hasta donde llega la profundidad efectiva y hasta donde hay actividad. ¿Qué me interesa a mí? La profundidad efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Hasta donde llega la raíz. ¿Para qué voy a regar más abajo? Y cuando hablamos de textura de suelo, nuevamente tenemos estos tres componentes, arena, limo y arcilla. Fíjense los tamaños. La arcilla tiene menos de 0,002 milímetros. ¿Ya? Es muy, muy, muy pequeña. Y esta proporción no da la textura al suelo. Tal vez en algunas clases por ahí que la hayan hecho, le hayan mostrado este triángulo, el triángulo textural, donde tenemos arena, donde tenemos limo y donde tenemos arcilla. Esto en porcentaje. Usted hace un análisis de suelo, lo llevan al laboratorio y le va a dar eso. Acá en el centro está el suelo franco. Profe, ¿cómo lo puedo acercar? Que también lo he hecho con algún alumno del sur. Lo hicimos con un alumno en Vilcún, lo hicimos en Freire, echamos suelo, tierra, le echamos cierta cantidad de agua y eso lo batimos. Dejamos que eso repose 1 o 2 días y ustedes van a encontrar que lo más pesado va a estar acá, ¿no es cierto? Y después se va lo más fino y se van a formar capas. Como les digo, pueden haber 1 o 2 capas. Con una reglita medíamos la altura que tenía este horizonte de suelo y hacemos una regla 3. Así de simple. Medimos cuánto medía esto y sacamos porcentaje. Y teníamos un acercamiento a la textura del suelo. Eso es lo que tenemos. La pregunta sería, ¿podemos cambiar la textura del suelo? ¿Qué creen ustedes? ¿La podemos cambiar? ¿Se podrá cambiar la textura del suelo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es muy difícil cambiar la textura. Fíjense, son materiales muy pequeños. Podemos mejorar el suelo, pero no precisamente la textura. Y por eso le decía yo al alumno, depende. Depende, como le decía también en alguna sesión anterior, con lo que nos toque, como se dice, bailar, con lo que tenemos. Si el suelo es arenoso, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros no condicionamos eso, ¿ya? Y aquí tenemos alguna gráfica que nos muestran características de ese suelo. Un suelo de textura arenosa y un suelo muy liviano, arcillosa, muy pesado para trabajarlo. Y el suelo franco es el ideal, ¿ya? Si yo tuviese un sistema de riego y tuviese un gotero acá, en el suelo arenoso, hiciera un perfil de suelo, esperaría encontrar un bulbo en esa forma. En un suelo arcilloso, si tuviese un gotero, esperaría encontrar un bulbo de esa forma. Y si tuviese un suelo franco, esperaría encontrar un bulbo de mojamiento redondito. ¿Ya? ¿Por qué en este caso va a ser así? En el caso 1 va a ser así por las características del suelo. Es arenoso, está más separado, entonces va a infiltrar más rápido. ¿Cómo debiese regar yo en el caso 1? ¿Cómo lo harían ustedes? Con goteo posiblemente. Ya, con goteo. Pero ¿cómo lo regaría? ¿Regaría todos los días? ¿Más espaciado? ¿Más tiempo? ¿Cómo lo haría?
Se supone que si es un suelo suave, posiblemente el agua escurra más rápido que en un ¿Ya? suelo que esté... Entonces yo creo que sería como todos los días, y ahí se ocuparía más Perfecto. agua. Ya, entonces está bien lo que dice su compañera. Estamos hablando de la frecuencia de riego y el tiempo de riego. ¿Ya? Frecuencia. ¿Cada cuántos días? Esa es un poco la pregunta aquí. ¿Cada cuántos días? La frecuencia. ¿Qué tan frecuente lo hago? Si es arenoso, tiene que ser más frecuente, porque el agua se va. Y el tiempo de riego, si le doy un tiempo de riego muy largo, ¿qué pasaría con el agua? Se me va a ir. Entonces dice tener tal vez tiempos más cortos, pero más frecuentes. ¿Ya? La pregunta para el caso número 2 de una textura arcillosa. ¿Cómo sería entonces la frecuencia de riego ahí en un suelo pesado? ¿Cómo cree usted que sería la frecuencia de riego? Yo pienso que igual tiene que ser frecuente, porque si es un suelo pesado, el agua no solamente se va en las partes de arriba. Entonces tendría que ser plantas pequeñas y tener una frecuencia de más riego. En cambio, la tercera opción sería como la más ideal para tener un buen riego, así como a larga Ideal. distancia. Sí, según yo. Claro. Muy bien. ¿Alguien más que opine? ¿O están de acuerdo todos con su compañera? Ya, acá cambia la idea. Es arcilloso, es un suelo pesado. Si es arcilloso, retiene mucha humedad. Un suelo arcilloso, el suelo, para que ustedes sepan, está compuesto por macro y microporos. ¿Ya? En los macroporos se va a tener aire y en los microporos se va a tener principalmente agua. Entonces, como son partículas muy pequeñas, como usted ya se los mostré, el tamaño de la arcilla, son muy pequeños, vamos a tener mayor cantidad de microporos que macroporos. Y si yo riego, va a tener el agua más tiempo. Entonces ahí conviene que la frecuencia de riego sea más espaciada, que riegue más espaciado. Y los tiempos de riego ahí también tendría que manejarlo. ¿Por qué? Porque si no voy a mantener mucha humedad en el suelo. Y esa humedad me puede afectar a las raíces. Van a sufrir anoxia. ¿Cómo veo que hay anoxia? Saco las raíces y me doy cuenta que están blanquecinas, están cocidas, se empiezan a cocer, porque no tienen oxígeno. Y la textura franca es el ideal, el migajón que le dicen, ¿ya? Esos son los tipos de textura. Y cuando hablamos de la estructura, es cómo se ordenan esto en el suelo. En este dibujo, ustedes tienen un perfil típico, 3 texturas, y estos son en horizonte, tienen una formación horizontal, pero también hay unas que son prismáticas, eso se da en el norte, son como cubitos, y el agua va a pasar por acá, pero no adentro. Hay otras que son, como decía yo, migajón, el agua va a circular por más lados, y toda esa estructura, hay otras que son en bloque, que es como si tuviesen una columna de mármol, una roca en bloque, nos va a dar las características que se pueda airear y que pueda infiltrar el agua de mejor manera. ¿Ya? La estructura del suelo la podemos modificar hasta cierto punto. ¿Ya? Acá en la zona norte se ocupa mucho un programa con INDAP, que era Sistema de Incentivo, Recuperación de Suelos Degradados, le pusieron nice ahora, sustentable, y la gente le gustaba mucho ocupar el guano. ¿Guano de qué? De cabra, que es lo que más hay acá, pero acá hay un tema. El guano de cabra, mucha gente pensaba y lo pensaba como que era para fertilizar. Y más que para fertilizar, es para mejorar la estructura del suelo. Y a mucho tiempo, 3 años más o menos, 3, 4 años, libera elementos al medio. ¿Puedo mejorar la estructura del suelo de alguna otra forma? Claro, si yo tengo cultivo y yo incorporo los rastrojos al suelo del tapo, estoy mejorando la estructura del suelo. ¿Ya? El resto cosecha en verde, que son esos fertilizantes, abono en verde, lo puede ir mejorando la estructura del suelo. La estructura. ¿Ya? Cuando hablamos de la profundidad efectiva, acuérdense lo que le hablaba la calicata, va a estar pensado en retención de humedad
y hasta dónde llegan las raíces. Ese es como el concepto que dicen ustedes manejar de profundidad efectiva. Fíjense, la profundidad del suelo en este caso, un suelo muy profundo para una hortaliza, las raíces exploran bien, acá está el gotero, no hay ningún problema. El suelo es poco profundo, la planta posiblemente crezca menos y las raíces van a buscar más hacia el horizonte. Tengo menos trato ahí para poder trabajar la profundidad efectiva. Por eso es bueno también que uno haga calicata. En el norte se da mucho también. Usted hace una calicata y a cierta profundidad va a aparecer una estratadura, carbonato calcio, calcáreo. Es muy difícil de poder romper. ¿Ya? Un arado cincel lo rompe, pero después se va a volver a formar. Y eso me va a formar un impedimento físico. Y si yo tengo, supongamos, un frutal, puede que tenga problemas con la profundidad. ¿Ya? ¿Qué otro problema puedo yo generar? ¿Han escuchado ustedes hablar del pie de arado? ¿Les suena? ¿Pie de arado? El pie de arado se forma porque tengo el tractor, paso el arado, van a pensar que esto es un arado de disco, por favor, y a cierta profundidad. Y siempre trabajo con la maquinaria a la misma profundidad, siempre a la misma profundidad. Y sucede que hay peso del tractor, la maquinaria, y se va compactando el suelo. Y ese es el sistema pie de arado. Voy haciendo lo mismo que acá, pero lo hago yo. Por eso es recomendable que a cierto tiempo se pueda arar ahí en profundidad. ¿Ya? Es pie de arado. Entonces, profundidad efectiva depende del cultivo. Si hortalizas, si frutales, depende. ¿Ya? El agua escurre en la superficie del suelo, se va a tener pendiente. ¿Qué va a pasar ahí? Va a tomar más velocidad el agua y voy a terminar sacando suelo de la parte alta y lo voy a terminar dejando abajo. ¿Qué va a pasar con eso? Voy a producir, como aparece aquí, erosión. Voy a erosionar el suelo. ¿Ya? Manejo. Drenaje es cuando tengo mucha agua y necesito que el agua se vaya del suelo. Y aquí nosotros hablábamos, ejemplo, cuando hablamos de un suelo de textura arenosa, ¿cómo sería el drenaje ahí? ¿Bueno, regular o malo? ¿Cómo creen ustedes que sería en un suelo arenoso? ¿Cómo infiltrar el agua? Si es arenoso, el drenaje debe ser bueno, tal vez más que bueno, porque se va a ir el agua, ¿ya? Y es lo que les señalaba yo, se desplaza, el agua transita y desplaza el aire. Entonces, tenemos que tener un buen drenaje de suelo. La erosión ya lo conversamos, va a afectar la fertilidad del suelo, va a arrastrar el agua, el viento, o por los mismos laborios que decía yo, se puede producir también erosión. De hecho, una técnica que se está recomendando ya hace harto tiempo que no se hagan y que en el campo también antiguamente o tal vez aún se hace, el dejar barbecho, pasar el arado y dejar estructura de suelo, prisma de suelo como se dice, a la intemperie, a la temperatura, al sol, tal vez para que se coman algunos bichos los animales, pero también hace mal eso. Mantenemos a la intemperie y se produce erosión. Y cuando hablamos de infiltración, aquí está lo que les decía yo, la velocidad de infiltración, fíjense, esto es arena. ¿Se fijan? Se llena mal el baldecito con agua. ¿Por qué? Porque el agua es casi directo como va. El limo va buscando más para poder caer. Y la arcilla es más complicada. Se da más vuelta y eso pasa en el suelo para poder drenar, para poder caer. Al mismo tiempo, la misma cantidad de agua, sucede esto. ¿Ya? Esa es la infiltración. Un árbol, en promedio, de suelo humedecido, es como el 30% del área sombreada. Nuevamente, criterios. Si ustedes tienen árboles, vayan a ver su arbolito. ¿A qué hora? A las 12 del día, porque el sol está por acá arriba y proyecta una sombra. Más o menos la proyección del dosel o de la copa del árbol está relacionado con las raíces. Puede ser un poquito más. Pero en estos porcentajes
es precisamente donde está la mayor cantidad de raíces y la absorción. Entonces usted ya tiene una relación más o menos de las raíces de su árbol, por donde yo debiese tener humedecido por los lados, ¿ya? Y el número de emisores va a depender del tamaño del árbol. Un compañero de ustedes me preguntaba por un árbol que era pequeño. Claro, si está recién pequeño, ¿qué lo hago? Pongo una línea de goteros, dejo la lateral una salida y instalo la otra línea de goteros cuando el árbol esté más grande, para no perder agua. Pero tengo que tener claridad de eso, no quedarme con una sola línea. Y eso es el diseño. ¿Ya? Acá está el ejemplo, ¿eh? Tenemos un árbol con poco gotero, está mal diseñado, se estresa el árbol, y un árbol que tiene las dos goteros por ambos lados. Le entrego la cantidad de agua que requiere. Y en algunos lados el riego tiene un alto contenido de sales y se va acumulando en el suelo. Eso se llama en el norte. Si yo tengo una planta con sus raíces y su bulbo aquí de mojamiento, pero el suelo es salino, en todo el borde se va a empezar a depositar sales. Entonces, las sales le hacen mal a la planta. ¿Cómo hago yo ahí para poder resolver ese problema? ¿Cómo lo arreglo yo? Le aplico una mayor cantidad de agua. ¿Para qué? Para que se abra más el bulbo y esas sales que están ahí se van a los bordes y no me dañen a la raíz. Es un manejo que yo hago con el riego. La salinidad tiene una unidad de medida, los 16 metros. Fíjense, tenemos que un 16 es igual a aplicar 640 gramos de sal en 1 metro cúbico de agua destilada. Y con valores mayor a 2,16 empieza a tener problemas en cultivo. Nuevamente, aquí van las decisiones. Eso tienen que manejar ustedes. No sé, por mí tal vez me gustan. ¿Conocen frutos tropicales? ¿La guayaba la conocen? Tal vez me gustan las guayabas y quisiera cultivar la guayaba, pero no se me da en el sur. ¿Por qué? Por temas de clima. Tal vez se me den frutos, pero es pequeñito, porque es un cultivo subtropical. Y tal vez se pueda afectar por la humedad. Lo mismo pasa acá. Tengo que escoger también los cultivos de acuerdo a las características del suelo. Y se va a afectar el crecimiento de las raíces. Fíjense ahí, es como si tuviéramos un reloj. De 0 a 2 están con el límite. Un decisién son 640 gramos por metro cúbico. 2 decisién, 1280 gramos. 40 decisién es igual a que si tuviéramos agua de mar. Entonces, 2 malo, muy malo. Y ahí están los cultivos. ¿Ya? ¿Cómo se van a afectar? Controlamos la humedad en el suelo. ¿En qué parte? En la zona de las raíces. ¿Podemos tener alguna tecnología para eso? Sí, un tensiómetro, que está acá, es un tensiómetro. Tiene un costo. Y si no tengo el tensiómetro, para el tensiómetro, bueno, haga un perfil, una calicata. Una calicata y vamos a suponer acá nuevamente que estoy regando por surco. Entonces el perfil de humedad debe ser así. Y vamos a suponer la raíz de la planta. Ahí estoy viendo la humedad. ¿Qué zona me interesa a mí? La zona hasta las raíces y controlo. Y voy viendo, ¿se fijan? Esta zona está bien, la planta se va a regar bien, pero esta zona la planta no va a tener humedad. ¿Dónde? En las raíces y la planta dice ser más pequeña. Y yo voy controlándolo más al suelo. Por eso es bueno que hagan de vez en cuando algunas calicatas en distintos sectores de su predio para revisar cómo está la humedad. Nos vamos al agua ahora. El agua es un componente importante. Fíjense, también lo hablábamos con sus compañeros ayer. Las mallas que yo voy a comprar, que tienen un costo, igual que cuando tejen, las personas que tejan. Fíjense, 10 mesh y 20 mesh.
10 mesh es como tejer más abierto. Y 20 mesh es como tejer más apretadito. ¿No es cierto? Va a depender de la suciedad que tenga el agua, el tipo de malla que compre. Por lógica de esta malla, vamos a colocar uno, esta malla, la 2, debe ser más cara. Es más apretada y va a retener aquí está, partículas. Fíjense, la 1 tiene 50 mesh, quiere decir que es un tejido abierto, y la partícula que va a captar, 1, arena de grano medio, una arena relativamente grande. Y nos vamos a un tejido de 4, que es de 200 mesh, o sea, es más apretadito. ¿Qué es lo que me puede retener como partícula? Partículas más pequeñas, como el limo. Esa es la decisión que toma ahí el diseñador del sistema de riego, y ustedes también lo pueden ver cuando tengan su agua, qué tan sucia está. Viene de un río, por un canal, es agua que tengo en un estanque y que ha decantado, es agua que viene de un pozo, y eso me va a dar la condición de la malla. ¿Ya? Hay que tener seguridad en el centro de control, tiene que estar bien ventilado, tiene que estar asegurado contra el viento, la lluvia, el sol, y que lo opere sea una sola persona que esté capacitada y ojalá que tenga llave eso para poder entrar. Después al final vamos a ver una foto y se van a dar cuenta que hizo un sistema instalado, que igual se cometen errores. Todavía no llegamos a instalar nuestro sistema de riego, y esto es un cálculo, balance hídrico, que va a hacer la persona que le haga el diseño o que ya le ha hecho el diseño. Y un balance hídrico no es más que decir la oferta ¿qué? La oferta de agua y la demanda. ¿De qué? De agua. Fíjense, los aportes, o sea, la oferta, va a ser la lluvia y el riego. O sea, lo que cae, precipita, más el riego, el caudal que me llega a mí, por el canal, por el río, lo que sea. Y la pérdida va a ser la evaporación, la transpiración, la percolación profunda y el escurrimiento. Entonces yo cuando hago todo ese cálculo de la oferta menos la demanda, me da un valor. Si me sobra agua, estoy bien. Si me falta agua, tengo que ajustar el sistema, ¿ya? Hacerlo más eficiente. Eso es en general lo que se hace, ¿ya? Voy a ver un tema acá al tiro. ¿Cómo calculo yo las pérdidas? Acá, la evapotranspiración, que se llama evapotranspiración potencial, va a depender de los cultivos. Y eso se lo van a calcular. Porque les digo eso porque cuando tenga un sistema de riego, ustedes tienen que ser claros, y la persona que le haga el diseño lo va a hacer para el cultivo que ustedes tengan. Si es para frutales, si es para hortalizas, y después no pueden cambiarlo tanto o agregarle manguera, porque ya está calculado. Todas estas pérdidas de agua y lo que necesitan va a estar calculado. Va a estar calculado las mangueras, el grosor de la manguera, la bomba, y hay mucha gente que se tienta y dice, no, voy a crecer un poquito más, y le enchufan otra manguera y echan a perder todo el sistema. ¿Ya? Entonces uno va a buscar esa información. Voy a ver al tiro acá. Ya. Vamos a buscar una información que les quería mostrar. ¿Siguen viendo usted o no? ¿O ya perdieron la pantalla? Díganme porque ahí, aquí yo me entro a perder con la... si se ve o no se ve la pantalla. Se ve súper bien. Ya, Sí, siguen se viendo. ve. Ya. Fíjense, esto lo hicimos con un alumno. Yo le hago clase a unos técnicos agrícolas, o le hacía en el sur. Los que tienen cultivo de berries. Arándano primer año, segundo año y tercer año. Coeficiente de cultivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto es un cultivo? Que me asemeja a cuánto pudiese evaporar el cultivo, ¿ya?
y lo tengo en meses. ¿Qué le llama la atención de ese calendario? Tengo de octubre a marzo. ¿Por qué no hay más meses del año? ¿Por qué creen ustedes que está esos meses? ¿Qué les parece? ¿Qué creen ustedes? Se están considerando los meses donde hay requerimiento hídrico. ¿Ya? Esto es para el sur. Requerimiento hídrico. Entonces, de octubre a marzo hay requerimiento hídrico. La segunda pregunta que le hice a sus compañeros y le hice a los alumnos también, ¿qué año van a tomar en cuenta para desarrollar su sistema de riego? ¿El primer año, el segundo año o el tercer año? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué debe ser? Año 1, una plantita así. Año 2, un poco más grande. Año 3, inclusive tiene fruta. ¿Cuál ustedes tomarían en cuenta? ¿El 1, o el 2 o el 3? Y aquí hay un criterio, y sea la planta que sea. El criterio para calcular eso es que tenemos que calcular a la máxima demanda. ¿Y cuando tengo la máxima demanda? Cuando la planta ya está crecida, está adulta, está produciendo. Entonces calculo al año 3. Cuando requiere más agua, veamos, 0,21, 0,35, 0,45, ¿cuál es el mes que requiere más agua? De enero y febrero. Fíjense el error de cálculo si yo hubiese colocado el año 1, 0,34 o 0,33. ¿Qué hubiese pasado? Me hubiese quedado corto con el cálculo. Hubiese diseñado la bomba de riego, todo para ese requerimiento. Y cuando la planta crece necesita más agua. Y yo hice todo el cálculo malo. Criterio entonces, siempre el criterio es para la máxima demanda. Siempre. ¿Qué quiere decir eso? Planta grande y en el mes que sea más crítico. Por eso se calcula así el sistema de riego, o si no van a quedar cortos, como les digo. Seguimos con la presentación. Ya. Puedo medir el agua que se pierde con un mecanismo que se llama lisímetro, que es esto, como de laboratorio. Fíjense, ¿no les parece conocido lo que acabamos de hablar? Oferta, y aquí está la demanda, y aquí está el resultado. Si es positivo o negativo. Me sobra o me falta agua. La diferencia entre la oferta y la demanda es lo que se transpira y lo que la planta consume. Es una forma de medirlo, un lisímetro. ¿La temperatura afecta? Sí, afecta. Porque la temperatura del aire va a tener un mayor consumo por parte de las plantas de agua. Hay agua que está más condicionada. Puede transpirar más la planta. ¿Ya? Por eso la respuesta ahí depende de dónde estemos parados. El viento va a influir en la evapotranspiración. Si tengo mayor viento, va a ser mayor la evapotranspiración. ¿Por qué? Porque deseca el viento. Si yo mirara en un microscopio una hojita, o más de cerca, tiene una pequeña capa de aire que la protege y hace que la temperatura sea más o menos constante. ¿Ya? Y eso pasa, a nosotros también nos pasa con la ropa, sobre todo en invierno. Cuando abrimos nuestra ropa y hacemos que se junte, nos llega un calorcito, ¿no es cierto? Es eso, se mantiene ese calorcito. Y acá, ¿qué es lo que hace el viento? Hace que esa capa disminuya y se produce mayor evapotranspiración. Zona ventosa. Radiación solar. Va a afectar la abertura de estoma, que es por donde
entra todo el proceso para que la planta pueda producir su alimento. Lluvia. Tenemos que considerar la lluvia. En la zona sur todavía llueve. Considerar la lluvia en la oferta hídrica, ¿ya? La humedad relativa también afecta. ¿Dónde hay mayor humedad relativa? Cerca del mar, en la playa. Y por eso el clima no es tan fluctuante, un clima más húmedo. Entonces también está afectando la evapotranspiración, que es la zona interior, que puede ser más seco. ¿Puedo medir eso? Sí. Puedo medir esto y asemejarlo a una planta. ¿Se acuerdan que yo les decía el KC? Ahí está. Y con un aparatito que se llama bandeja de evaporación, podemos medir el KC de un cultivo. ¿De acuerdo a qué? Al crecimiento, que es el estado fenológico, y yo lo puedo derivar. Es una bandeja de evaporación clase A. ¿Ya? Después les voy a mostrar una foto de eso. Veamos dónde está el tema, cómo poder ocuparlo. Déjenme pescar acá. Ahí. Creo que lo tenía, no sé si lo... A ver. KC. Aquí tenemos KC, ya lo vimos acá. KC y esta es la otra. Y otra operación. Aquí está lo que estamos hablando, las bandejas. Ya. Entonces, acá hay otro caso. El título dice precipitación de evaporación de bandeja en milímetros, agroclima, nuevamente por eso les digo que depende. Ejemplo, Angol, precipitación y evaporación de bandeja. Carillán, Caloncoche, Pilcún. ¿Ya? Profe, no se Sí. ve ¿No se lo que ve? está mostrando. Ya, al tiro No. lo solucionamos al tiro. Díganme si se ve, por favor. ¿Se ve ahora o no? Ahora Voy a sí. Sí, parar. ahora sí. Ah, Sí. Ahora sí. chuta. Ya, ahora voy a ver de nuevo. Es que lo saqué. Volvió a Ahí. dejar de compartir. Ahí sí, Sí, ahí. ahí sí. Ya, entonces ahí tenemos este cuadrito. Y están los datos de enero a diciembre del total. Fíjense, precipitación, lo que cae, lo que llueve. ¿Cuándo va a llover más? En invierno. Supongamos en Angol. ¿Cuándo llueve más en Angol? Según esta tabla, porque es una tabla de unos años atrás, 224, y tanto. En junio. ¿Cómo la evapotranspiración de bandeja en ese periodo? 39. En abril, 0,4. ¿Cuándo hay mayor evapotranspiración en esa localidad, en ese sector, en Angol? ¿En qué periodo va a ser? Enero. ¿Se fijan? Ya tengo el valor, lo que me aporta por precipitación y lo que me aporta por evaporación, lo que pierdo. Y ahí hago el cálculo. Nuevamente, el dato puede estar dado, está para toda la zona. Eso lo va a buscar la persona que le haga su diseño de riego o que le haya hecho el diseño de riego. ¿Ya? Para eso sirven estos datos. Entonces tenemos la bandeja que me asemeja la evaporación de la planta. Cuando les muestro la foto, se dan cuenta que esto va a estar cerrado. Tiene que estar cerrado con malla. Este cultivo no hay nada acá. ¿Qué problema hay con esta medición? Que acá se van a colocar los pajaritos y toman agua. Y pueden afectar un poco a la medición. El único problema, no tienen que acercarse a los animales ahí para tomar agua, sino me van a cambiar la medición. Y cuando hablamos de conceptos básicos sobre el riego presurizado, vamos a tener que importante que ahorramos fertilizantes, ¿ya? Porque vamos a darle la comida justo en la raíz, que es donde necesita la planta. Acá tenemos riego tecnificado y está el boleo. Le vamos a ahorrar. No vamos a perder plata en fertilizante o que se vaya a lixiviar, que se vaya a ir al suelo, a las napas, sin haberlo ocupado. Tiene un muy alto coeficiente de uniformidad al riego, entonces le va a dar la comida como corresponde a todas las plantas. Ya tenemos un ejemplo, riego por goteo, sin riego por goteo. Aumenta el volumen de producción, ¿ya? Por ser más eficiente. Pero ojo,
las plantas no van a producir en función de la cantidad de agua aplicada. No por echarle más agua voy a producir más, porque está en relación a lo que absorben las raíces y lo que transpiran por la hoja. Entonces ahí podemos ver cómo es más eficiente un sistema u otro. Ejemplo, palto puede requerir 100 litros por día en la época de mayor calor. Si regamos por surco, debiéramos aplicar del orden de 1800 litros por semana. Y tenemos otro, 800 litros, regando 115 litros por día. Hay un ahorro, estamos hablando de riego por goteo, de 100 litros por semana por árbol. Y eso lo podemos ocupar para regar otra superficie. Esa es la eficiencia, más eficiente el riego por goteo. Problema, un suelo con mucha pendiente, como decía, va a arrastrar tierra y va a producir erosión. Entonces, ahí es restrictivo el riego gravitacional y necesitamos un riego tecnificado. Podemos trabajar con pendiente. Acá hay un ejemplo. Riego por goteo con pendiente. Las plantas crecen todas parecidas. Riego por surco. Tenemos la zona de la cabecera, plantas más pequeñas, arrastre de suelo. Y la zona de la cola, plantas más grandes y maleza. Algunos de los problemas que Profesor, presenta. ¿Sí? no se está viendo eso en la pantalla, se te queda No lo algo están pegado. viendo. Ya, puede ser la transferencia ahí del... ¿Se ve ahora o no? Se ve lo que tienes al principio que es un calendario. Ya, vamos entonces a compartir de nuevo. A ver. Puede ser la transmisión que Ahora- está... El suelo con Ahora, fuerte ahora sí. pendiente, eso dice. Ahora, Ahora sí. ahora sí. ahí estamos. Ya. Tenemos ahí, eso está en su material. Tenemos entonces que con mucha pendiente, como les decía, rápido, con mucha pendiente, pero por goteo, las plantas van a crecer igual, en forma uniforme. Con pendiente, pero con sistema tradicional, riego por surco, se produce eso. Plantas más pequeñas, arrastre del suelo, en la cola, podemos tener plantas más grandes, pero maleza. ¿Ya? También lámina. ¿Vieron ahora que cambió lámina o no? Ahora sí. Ya. Tenemos algunas pérdidas de agua en los sistemas de riego gravitacional y eso sucede que cuando se riega mucho, también el agua va a parar en los caminos, se va a los caminos, ¿ya? Hay un mal manejo del agua, un escurrimiento superficial. Ahora, el sistema de riego por goteo de alto costo, porque vamos a necesitar mangueras, emisores, cañerías, válvulas, filtros, muchas cosas, y tiene que ser operado correctamente. Y aquí es importante el tema que ustedes reciban capacitación y asesoría. Por eso es importante también que yo les preguntaba, la gran mayoría usuarios de INDAP necesitan que ahí los asesores los vayan apoyando. Son asesores que los van a ver a terreno. ¿Ya? Entonces aquí también hay que buscar información ustedes mismos, la autocapacitación, y poder buscar información de mantenimiento, requerimientos de cambio de también los equipos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos viendo formas de operación y mantención. Acá hay algo muy importante que tienen que hacer los que lo tienen y los que lo van a tener, mantener los planos, las especificaciones técnicas y catálogo del equipo de riego, porque en algún momento lo van a necesitar para cambiar piezas o algo. Mantengan eso guardado en una carpeta, que no se les pierda. Y ahora recién entramos a entrar a ver lo que es el sistema de riego. El corazón, digamos, de este equipo es el cabezal de riego. Y en el cabezal de riego lo van a formar la bomba, los filtros, que puede ser uno o más. Acá hay uno, dos, hay 3 filtros. Los filtros, el sistema de inyección de fertilizantes y las válvulas de control de entrada y salida. ¿Se fijan? Son las válvulas.
Importante acá, en la entrada y la salida, antes de pasar por los filtros, que haya manómetros que miden las presiones. ¿Por qué? Porque estos relojitos le va a indicar, cuando baje la presión, le va a indicar que hay algo malo. Eso generalmente está asociado a que hay que limpiar. Hay que limpiar los filtros. Acuérdense, tienen que estar los manómetros en este sistema. ¿Ya? Acá lo vamos a ver, pero vamos a ver la secuencia lógica, que es lo lógico debe ser. Que tuviésemos, acá le falta algo así, la toma de agua, vamos a suponer que ahí está el sapito y ahí está el agua. La toma de bomba, de agua, la bomba, un filtro, fíjense, están con sus medidores de presión, mezclador de abono, filtro y sale de nuevo. Y acá hay otro medidor de presión, manómetro. Eso es como debe estar instalado el sistema de riego. ¿Ya? Para que le pongan ojo. Criterio y ustedes pongan ojo cuando le hagan su instalación del sistema de riego. Va a tener componentes metálicos, ejemplo, filtro grava, malla o anillo, en los hidrociclones, perdón, y también hay algunos con PVC. Vamos a tener pernos, tuercas, bolillas, ¿ya? Van a haber partes que hay que hacer recambio, igual que cuando con los motores, empaquetadura, las tuercas y los pernos, revisarlo de vez en cuando, cómo están, ¿ya? La bomba pueden ser motores de combustión interna, o sea, a benzina o petróleo, o eléctrico. Importante cuando hagan su sistema de riego, lo primero que nada, saber si tienen capacidad de tener electricidad, porque eso hace que sea muy caro el sistema, tan caro que tal vez haga inviable el proyecto del sistema de riego y también la instalación. En zonas que son con mucha pendiente, también me ha tocado ver, tenemos acá y la bomba la colocan acá y el cultivo está acá. Entonces tengo que tirar agua en altura para que empiece a caer por el sistema de riego, por el gotero. Ese puro hecho de subir en altura, esa diferencia de altura, es energía y un gasto. Y ahí va el tema del diseño de riego. O tal vez lo dejo a mitad de camino, o si tengo más plata y en mucha la altura, pongo bombas en serie para darle más presión. ¿Ya? Y eso está condicionado ¿qué? A plata, que sea más caro o menos caro el proyecto. Bombas, una bomba bencinera, igual que cualquier motor, la mantención es típica, cambio de aceite, engrasar y todo. Motor eléctrico, cuidado que esté bien adosado, fíjense aquí, que esté bien pegado en una superficie para que no se mueva. Si tiene vibración, va a empezar a afectar el motor. Los filtros ya dijimos que eran para retener partículas. Hay unos que son de arena. Los de arena, si uno mirara con un microscopio la arena, la idea es que tenga punta, porque esto hace que se retenga la suciedad. Y cuando un filtro está muy ocupado, y ustedes lo miran, ya no tiene puntas. ¿Ya? Igual que los filtros de las piscinas. Filtro malla, después le voy a mostrar foto acá, si uno lo abre, vamos a tener puro anillito metido ahí. Y ese es el sistema de filtro de malla. Hidrociclones no se ocupan mucho, son más grandes, pero la idea es, el ejemplo que les pongo yo es como si tuvieran un lavamanos, lo llenan con agua, sacan el tapón y se produce un efecto, cuando sacan el tapón, que empieza a chupar. Esto, ¿no es cierto? Entonces, las partículas pesadas chocan con la pared y caen. Son más pesadas. Y después yo la boto, hago un despiche. ¿Ya? Esa es una forma también de filtrar. Un panel de control eléctrico. El panel de control eléctrico tiene que estar con acceso a persona autorizada, debe estar tapado con una caja, con un programador. ¿Qué tan sofisticado? Depende de las lucas que tengan y lo que quieran hacer ustedes. De hecho, le voy a mostrar, hay una foto de un productor grandote de frutales que está sectorizado, se ve el plano, está la última chupa del mate como serie. Válvulas,
para abrir o cerrar flujo de agua, que pueden ser en forma manual o eléctrica, y hay válvulas para extraer aire del interior de la tubería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ejemplo que les coloco yo es si ustedes tienen una bombilla de estas para tomar jugo, de estas plásticas, y ustedes por acá chupan, pero le ponen el dedo muy fuerte y chupan muy fuerte, ¿qué es lo que va a pasar con esa bombilla? Esa bombilla se va a chupar las paredes, se va a romper, y eso sucede en los sistemas de riego. Se producen vacíos. Y si no tenemos válvulas de aire, se han roto, ojo, se han roto el sistema. Pasa eso, tal cual como les digo yo, se chupan y se quiebra, que es la quebración ahí de cañería. Vamos cambiando cañería y tiene un costo asociado. Entonces tenemos aire metal, mariposa, eléctrica, de compuerta, de aire, a que le digo yo, y check, para evitar que el flujo se devuelva. Tenemos válvulas eléctricas manuales. La eléctrica tiene un impulso, que es un relojito con el programador, y le dice cuándo se abre o se cierra, dependiendo de cómo lo hayan ustedes prefijado con cronómetro, con la hora. Ahí tenemos manual, fíjense, hay que ir al sector y dar el agua. Y eléctrica no, solito manda la señal y se abre sola y se cierra sola. Las válvulas eléctricas tienen dos partes, donde está el solenoide, donde reciben la información, los voltajes, para que abre o cierra, y otras manecillas que ustedes la mueven y pueden regular la presión. A ver, ahí. Está el solenoide y recibe el golpe eléctrico, ¡pum!, ábrase y se abre o se cierra. Y el de acá es para regular la presión. ¿Ya? Los fittings en grafitería, los codos, collarines, todo eso, son para sacar arranque de una tubería principal o reducir la sección, o sea, hacer la sección más pequeña. Manómetros, se lo mostré yo, sirven para medir presión del sistema de riego. El sistema bomba genera una presión y ahí ustedes tienen que mantener. Por eso les decía, si varía mucho la presión entre la entrada y la salida, me está dando algún indicador de que hay problemas con el filtro que habría que revisar. Manómetro. Tipo de tubería. Hay tuberías de PVC, de polietileno o de fierro. Hay uniones de tubo de fierro a uno PVC y lo tenemos con perno y empaquetadura. Una unión tipo virida. Tenemos tubería PVC. ¿Y cómo se clasifican las tuberías? De acuerdo a la presión, a la conducción de cable eléctrico o alcantarillado. Son tres tipos de tuberías. Y el diámetro externo que tenga va a decir si aguanta más o menos presión. Los valores generalmente son 4, 6 y 10, que son bares, que aceptan tal presión. 4, 6 y 10. De ahí tenemos las tuberías. Esta color naranja, ¿en qué se ocupa? ¿Dónde la han visto ustedes que lo ocupan esa color naranja? Cable eléctrico. Eléctrico. Entonces no puede llegar a instalar un sistema de riego para conducir agua con esa cuestión. Eso es para eléctrico. Así que no me sirve. Esta celestita, ¿la han visto dónde ustedes? Conducción de agua. Conducción de agua, perfecto. Y si es nuestro sistema de riego, nos sirve. Y el otro para alcantarillado. Entonces, en definitiva, esa es la que necesitamos. Y los diámetros, 40, 50 y 60. 63. Los milímetros me está diciendo esto, el grosor de la pared que tengo. Veamos el caso de las tuberías para conducir agua, que son las que nos interesan. La tenemos de perfil y de frente. Clase 4, clase 6 y clase 10. Si el caudal, la presión, es alta, ¿dónde es generalmente alta la presión? ¿Dónde está la bomba? Eso. ¿Qué tipo de perfil colocarían? ¿Qué clase ustedes colocarían? O la persona que le va a instalar el sistema de riego. Dice, no, ¿sabes? Le vamos a colocar clase 4. ¿Está bien o está mal? Mal, pues muy delgada. Mal. Muy delgada, ¿no es cierto? No va a aguantar la presión. Y aquí tenemos otro criterio.
Las tuberías más gruesas, las tuberías que resisten más, están asociadas donde hay más presión, más caudal, ¿ya? En el sistema. Yo esperaría entonces que la instalación tenga cañerías clase 10 en sectores donde tengamos más presión. Hacemos unión de las tuberías, tipo Anger, que viene la tubería con esa forma, y se une, se le coloca el lubricante y se une, como igual que lo enchufa el macho hembra, ¿no? Se enchufa, otras con pegamento, y tenemos los emisores. Tenemos de botón y toda la gama que ha ido corriendo en el tiempo. Tenemos de polietileno, gotero en línea, le voy a mostrar después fotos y cómo funciona. La pregunta, no sé si ustedes se lo han preguntado o está la duda. Si estoy mandando agua con cierta presión, con un caudal, ¿por qué al final termino teniendo una gotita que cae cada cierto rato? ¿Cómo funcionará esta cosa? ¿Se han preguntado cómo es el sistema que caiga una gota si va a toda presión y no caiga un chorro? Es porque si yo Porque se va abro, reduciendo. reduce. Pero fíjense, acá tenemos que se llama alma, que le voy a mostrar después una foto. El agua pasa por acá, pero fíjense, tiene esto que hacer. Muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas, y son pequeñitas. Entonces va reduciendo la velocidad, la reduce, y al final hay un hoyito aquí, y al final, ¿qué es lo que cae? ¡Pum! Una gotita de agua. Esa es la gracia. Los microaspersores, el agua sale, golpea acá, y hace este sistema que se mueva, y van a caer gotitas. ¿Ya? Aspersores para jardinería, para la agricultura, microaspersores también tenemos. Depende del cultivo. ¿Qué pasó acá? No sé. Ahí. Y a ver, ahora vamos a revisar algo que quiero que veamos. A ver. Que quiero que veamos. Ya revisamos eso. Vamos a revisar ahora algunas cosas que están asociadas, pero están asociadas. Déjenme entrar acá. Ya. ¿Estás bien, Andrés? Sí, Sí, ah, ya. estoy seleccionando acá algunas cositas. Perfecto. Les voy a mostrar ahora, ojo, quien requiera, quien necesite la información, porque por tema de tiempo eso no podemos ahondar tanto y por tema que no hacer cálculos, como decía, pero acá hay unos datos, estos de línea, de la cuarta región, sistema riego borgoteo. Si ustedes lo requieren, lo necesitan, me lo piden, yo se los paso, no tengo ningún problema en compartirlo. Y quiero revisar algunas cositas aquí nomás, fíjense. Algunos criterios que son los que hemos hablado. Relaciones hídricas, lo que tenemos en las plantas. Calculamos la evaporación del cultivo. Aplicamos agua y conversamos la frecuencia, el tiempo de riego, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Vimos el tema salinidad, que está asociado principalmente a suelos más de la zona norte. Vimos quemamiento, ¿ya? Y quiero irme a una línea que fue un poco la pregunta que me hacía algunos de sus compañeros. Me voy a mover acá, ahí. Que es los cálculos. Hay un mapa topográfico, eso tiene que tener el mapa, la velocidad de infiltración, todo lo que conversamos ahora. Hay que tener todo eso como en cuenta. El plano, y me voy a ir acá, eso lo conversamos, las válvulas, los emisores. Los emisores generalmente van de 12, caudales inferiores a 12 litros por hora. Generalmente los caudales que tenemos por los emisores es de 4 litros por hora, generalmente, los que se ocupan. Bajo caudal, diámetro, velocidad de paso de agua suficiente, fabricación robusta, no es tan cara, la uniformidad de fabricación es buena, resisten la agresividad química ambiental, como le decía yo, el producto químico. Tiene aquí un dato que no me interesa que ustedes lo manejen, pero para calcular, es un cálculo que se hace.
tenemos también que calcular la relación del caudal y los goteros, porque eso lo va a calcular el diseñador. Fíjense, va a tener mayor propensión, o cuáles se van a obturar o tapar más rápido, los que sean más pequeños y que tengan un rango acá grande, un rango grande de que se tape, diámetro menor a 0,7. ¿Ya? Acá vamos a revisar, bueno, eso también lo vamos a ver ahora, esos datos se los voy a mostrar, pero quiero irme a un dato que me ha dicho, me he consultado a sus compañeros, y que está asociado un poco a la instalación más que nada, ¿ya? A la instalación del sistema. Cuando hablamos de instalación del sistema, estamos pensando en el motor, y ese es un cálculo que también que se hace, aquí está, uno calcula la potencia, lo que necesita para un determinado caudal, con una bomba y motor dado. Por eso les digo, ustedes no pueden cambiar el sistema de riego, si no les va a cambiar todo. Potencia, caudal y altura. Ese cálculo lo va a sacar quien le haga su diseño de riego, ¿ya? Que es la altura de elevación. Hay gasto del material, y se va produciendo ese roce que le digo yo. Aquí está todo eso calculado. Veamos ahora, les quiero mostrar ahora, déjenme acá. Vamos a ver una foto de instalación de equipo de riego y podemos cerrar con algunos datos de los goteros. ¿Logran ver lo que estoy mostrando? Sí. Ya. Sí, sí. ¿Sí se ve? Ya, en esa foto lo que están viendo ustedes es un filtro de anillas. ¿Ya? Tiene un poco de suciedad arriba, y abajo hay una batea que está recibiendo el agua sucia, que es la que cae. Esa debe tener mantención. Acá tenemos tampoco de lado, pero hay un motor que está, si se fijan, está adosado en madera. No es algo que sea tan firme. Acá tenemos un filtro de anilla que no se hizo aseo, parece que nunca. No sé si lo logran ver. Está lleno de barro. Eso es lo que no puede pasar. Se tapa, se echa a perder el sistema. Si pasan partículas, cuando veamos la mantención del equipo riego, se los voy a mostrar. Si pasan partículas, rompen la parte interna del motor, la desgastan. Ya, en esta instalación, ¿qué es lo que creen ustedes que le puede estar faltando? Tener un motor, tenemos un tarro para fertilizar y tenemos un filtro. ¿Qué es lo que echan de menos? ¿La válvula? Una válvula, ¿ya? ¿Qué faltaría ahí? El motor está en madera, ¿no es cierto? Está adosado ahí. No hay, como decía yo, no hay estos relojes para medir presión, no hay manómetro para medir presión, debiesen estar. Acá, El equipo de Fertirriego, profesor, ahí. el equipo fertirriego, el que está acá, que como le digo puede ser ese tambor viene a ser como el equipo fertirriego. Si se fijan, está la manguera de entrada y echan ahí el líquido, y el líquido se mezcla con agua y debiese salir, ¿ya? Acá tenemos un anillo, un filtro de anilla que está limpio, es un color naranja, está limpiecito ahí. Acá hay vid, fíjense, sistema de riego, la lateral está todo ahí colgando, eso se guarda, no puede quedar ahí. Aquí estamos sacando agua de dónde, de un sector donde se acumula agua, pero hay vegetación, hay totora, debemos esperar que hubiese un filtro por lo menos ahí, para que no entre basura. ¿Qué otro problema ven ustedes acá, en esa foto? ¿No hay llaves de paso? Más que llave, hay tipo filtro, pero fíjense, más que nada, la complicación es que está hecho, pero está hecho en profundidad, po. Está en un hoyo. ¿Por qué está hecho en un hoyo? ¿Por qué lo hicieron ahí? Acá tenemos sistema eléctrico,
Ahí está el solenoide. Y acá, si se fijan a la derecha, tenemos válvula de aire. Esa es como un sombrerito. ¿Tiene su medidor de presión? Sí, como les digo yo, antes y después del filtro. Ahí está el filtro. Y ahí supuestamente está la bomba. ¿Qué problemas tenemos acá? No debiera estar tapada así la bomba, No debe estar tapada, está la porque intemperie. el motor se va a calentar, Exacto, se calienta el motor, se puede quemar inclusive lo que esté ahí. Y debe se estar puede eso quemar. en una caseta. Eso está la intemperie, no puede estar así. Aparte de esa, ¿qué tipo de válvula es esa? Es una válvula Ese es eléctrica, de sobrepresión, ¿no es ¿o cierto? Y no? tenemos una válvula eléctrica. Fíjense, solenoide Eléctrica, y una válvula eléctrica. sí. No podemos tener nosotros un sistema de caseta o donde está la bomba que se ha ocupado para otras cosas. No es un galpón, no es para guardar herramientas, no es para guardar sacos con no sé qué, ni para guardar cachureo. Es para el sistema de riego. Tiene que estar ordenado. Ahí hay válvulas de mano. Ahí tenemos nosotros un estanque. El estanque, dependiendo de cómo lo manejemos nosotros, y si hay mucho sol, va a producir algas. Hoy en día se les coloca una malla. Hay otros sistemas que le colocan como pelotitas, como unas boyas, para evitar que se tenga mucha radiación. Y debe haber un filtro ahí en la toma de agua, ¿no es cierto? Ahí tenemos otra válvula de mano. Está un poco desenfocada la foto, pero ¿qué problema hay ahí? Hay un arreglo, pero a lo macho chasquilla. Amarraron ahí. La idea es que vean todos los problemas que hay antes. Porque pongamos ejemplo, ¿qué pasa si estoy produciendo, no sé, fruta y en el periodo de máxima demanda, en verano necesito regar, estoy produciendo, la fruta no, y las verduras y los vegetales no esperan. Y se me rompe eso, en echarlo, en arreglarlo y todo, me puedo gastar varios días y tal vez pierda la producción. Entonces siempre hay que revisar antes. Fíjense acá, conexión, ¿qué problema hay? Los cables. Está todo el sistema eléctrico ahí al aire, no está bien conducido. La caja está abierta y hay cable unido y pegado a la intemperie, podemos suponer. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá hubo en algún momento algún mecanismo para medir, pero se rompió todo y lo dejaron puesto, no lo cambiaron. Acá que tenemos la bomba, fíjense, hay una bomba allá y otra, pero hay pérdidas. Hay que revisar eso, las pérdidas que pudiesen haber, ¿ya? Este es el que decía yo, este panel de control es como el más top. Está el plano dibujado ahí con sus partes del predio y está todo sectorizado, ¿ya? Obviamente va asociado a los costos, caso ustedes pueden o no tenerlo, pero lo que sí tiene que estar es sectorizado en cuántos sectores van a regar ustedes. Ahí tenemos filtro de arena, ya, acá tenemos otro relojito. ¿Qué creen ustedes que mide ese relojito? Miren lo que tiene ahí. Después les voy a mostrar una foto de más cerca. Es parecido a los medidores que hay en las casas. Y si logran ver arriba, dice LS, litros por segundo. Y me está midiendo acá el caudal. Me mide el caudal. ¿Cuánta agua pasa por ahí? Caudalímetro. Un caudalímetro. Mm, Aquí tenemos para medir presión. Y aquí está el mismo relojito, pero visto más cerca. ¿Se fijan? Caudalímetro claro. y abajo está en metros cúbicos. ¿Ya? 687 metros cúbicos, coma, fracción. Y está cerca de 20 litros por segundo. Hay un acercamiento del panel, como le decía yo, del sistema de riego. Pueden ser en serie. Acá tenemos tres sistemas de filtro. Aquí están las uniones que le decía yo. Esto es pura metal. Metal. Acá tenemos 1 y 2
si lo logran ver, son dos sistemas para fertilizar. Ahí adentro se fertiliza. Esto está a la intemperie y generalmente la idea es que se pinte. Por eso si se fijan las fotos están pintados blanco, para que no se quiebren por la radiación, se empiezan a quemar. ¿Ya? Podemos tener sistema en serie. Tenemos cuatro bombas que están generando presión para poder sacar agua o impulsar agua. Acá hicieron un arreglo, no sé si está bueno, porque esto va a presión, tal vez pueda ceder y se pueda romper. Yo evaluaría si lo reparo o no lo reparo. ¿Ya? El detalle es un filtro de arena. Es el fondo de donde yo saco agua de un estanque. Se va generando una borra, ¿no es cierto? Acá, ¿qué es lo que ven y qué está mal? Agua acumulada y que no corre. Agua acumulada que no corren. ¿Qué más pueden ver? Pérdida de agua. Lo más triste es que tenemos un parronal y en la entrelera hay agua que está acumulada y si ustedes logran ver, si lo ven bien, hay riego tecnificado, están las mangueritas por el lado. Entonces, ¿por qué tenemos pérdida de agua? Está mal hecho eso. Nuevamente, filtro sin lavar. Pérdida, si se fijan ahí, pérdida en el sistema de las cañerías. Nuevamente ahí también hicieron un arreglo a los maestros Chasquilla. Aquí está bien en parte y mal. Están las cajas, están para sectorizar, pero hay cables. Cables por un lado y por otro. Hay que cerrar bien eso. Ahí tenemos los suistos. Al parecer está en un lugar restringido. ¿Qué hay de malo ahí? Es una llave de paso, pero está enterrada. No puede estar enterrada. No está bien identificado. Fíjense ahí, le puse una piedrita para que no se den cuenta de que está ahí. Eso está cerrado. ¿Cómo yo cierro el sistema de los laterales donde están los goteros? Es una buena forma para cerrarlo, porque eso pues ustedes lo abren. Cuando veamos la mantención, eso se hace, se abre y se despicha, se bota todo lo que esté acumulado. Eso también es más económico. Fíjense, de la cañería la rompo, formo un anillo y lo pongo ahí. Igual lo puedo utilizar. Eso también lo puedo utilizar. Lo que no puedo hacer es eso. ¿Se fijan? Hago una especie de moño. Eso se va a ir marcando, se va a cortar y al final voy a tener que hacerlo más. Me tengo que ir corriendo con la banquera y voy a ir perdiendo material. Ahí está el sistema y lo tienen amarrado a un palo. Está mal cerrado. Lo están tirando un cordelito, el típico cordel. Acá, el problema es que se rompió el manómetro para medir presión. Cámbielo. No se ve nada eso si no tiene nada. Ahí tenemos filtro en serie. 2, 3, 5 filtros en serie. Ahí tenemos filtro en anilla. Está abierto. No está tan cochino. Se ve que está realmente limpio. Eso se puede colocar en la cola. Ahí tenemos válvula eléctrica. Acá tenemos un detalle de la válvula eléctrica que les decía yo. Tenemos filtros de arena. Y acá tenemos cultivo de vid. Hay un parrón, está en altura, un parrón español, y tenemos el sistema de riego a la altura del parrón. No sé por qué está en altura. Eso debe estar en el suelo. Ahí está el detalle, está cayendo la gotita, pero desde altura. Acá tenemos un motor a combustión, pero hay algunas pérdidas por ahí. Se nota que hay como aceite. Detalle de las gravas, de la arena, en el filtro. Fíjense, echan agua lo que salió y el residuo, lo que queda. Y ese es el agua que está saliendo. ¿Ya? Con esa suciedad. Eso es lo que digo yo, el despiche que uno hace. La idea es que salga el agua cochina, después cuando empieza a salir más claro, uno corta. Y aquí tenemos un sistema de riego relativamente bien instalado. Están con su
su manómetro a entrada y salida, está la bomba de, mm, de filtro, está ahí el filtro, perdón, es muy parecido a estos filtros que tienen la piscina, y tiene una manguerita para chupar por Venturi el fertilizante. Mantención, y aquí quiero irme, voy a avanzar más acá. ¿Se puede lavar? Sí, se puede lavar. Se puede lavar con jabón. Acá hay un problema. Fíjense, el sistema de riego por goteo. Se rompió, algo le pasó. ¿Y qué le colocaron? Un plástico. Eso se tiene ¿Alillo? que evaluar y cambiar al tiro. Está funcionando mal eso. Ahí está de más lejos. Si se fijan, terminó regando por surco. Acá hay pérdidas también. Eso es para las mezcladores de los fertilizantes. Restos que hubiese, hay que botarlos. Si no sirven, los botan. Acá también nuevamente amarraron todo con un famoso cable y el sistema está un poco, al parecer, antiguo y hay que hacer algunos cambios. Fíjense, está oxidado, por otro lado está parchado, hay que hacer cambios ahí en el sistema de riego. Una caja con el sistema de riego, como le digo, no necesitamos que sea tan sofisticado. Acá está el sistema, como les decía en la foto, ahí está la bandeja de evaporación y al lado hay una caseta, esas casetas son mediciones eh, totales, nos miden lluvia y otras cosas más. Puede estar en un campo, lo sacan de internet, ahora es súper fácil sacarlo de cualquier lado. Una estación. Basura, no puede haber basura cerca de los sectores. Fíjense ahí, lama, algas, ahí también hay algas, y eso tenemos que evitar. Ahí inclusive hay totora. Si tenemos animales, va a depender la mirada de cada uno. Si deben tener animales ahí, ténganlo, pero tienen que filtrar por el agua, que no vayan a contaminar. También es importante eso. Ahí hay una toma de aire. Acá el sistema es un sistema eléctrico. ¿Qué error hay acá? ¿Logran ver el error? El error está dado en que en la entrelera, donde pasan los tractores, seguido, hay una Y un salida ahí. tubo. Tenemos sistema eléctrico. Es muy probable que sean válvulas de aire, pero están ahí. Va a pasar un tractor y la va a romper. La va a pisar alguien. Eso no puede estar ahí, po. Eso está malo. Esos son los errores que ustedes deben fijarse, porque lo va a hacer alguien más, fijarse cuando ustedes tengan ustedes su sistema de riego en instalación. Díganme si pueden ver lo que estoy proyectando ahora, si no, para nuevamente cargar. ¿Se logra ver? Sí. Ya. Sí, Sí. Tiene que haber un plano, como les digo yo, siempre va a haber un plano. El plano se lo tienen que dar y ustedes manejar su plano. La parcela sectorizada, ¿se fijan? Está todo ahí con números. Bueno, que ustedes tengan clarito cuántos sectores tienen su parcela para hacer la división. Veamos la eficiencia de los sistemas de riego. Tendido tiene una eficiencia de un 30%, goteo 90%. Puedo llegar a superficie de método de riego hasta doblar inclusive la cantidad. Esa es la gracia del sistema de riego. Los materiales, ya los vimos, válvulas, fitting, todo lo que hay que tener, la distribución de la presión, por eso les digo yo, hay un cálculo que se hace ahí, un cálculo matemático que hay que hacer, y eso me da cuenta de la bomba que necesito. Ahí están los goteros, si se fijan, distintos tipos de goteros, autocompensados, los emisores que tenemos, y aquí están los dibujos. Este es el famoso gotero de botón, ya casi ni se usa eso. Se enchufaba el botoncito a la manguera y se instalaba. Ahí está el botón, gotero en línea, se rompió la manguera, se coloca una parte, después la otra, y en el medio está, y aquí está el alma que le deseo, ¿eh? El agua va a circular por ahí y va a caer la gotita. En línea, es un sistema de riego frutales, espagueti,
este otro cálculo que van a sacar, que va a sacar la persona, el caudal versus la presión, y va a determinar lo máximo. ¿Hay folletos para esto? Sí, hay. Ahí tienen un folleto que es de Vinilit, y todos los fabricantes tienen su folleto. Lo voy a acercar un poco más. Gotero en línea. Les voy a mostrar unos gráficos. Este gráfico me dice la presión que necesito, ¿ya? Con cuánto trabajan. Y estos son la elección de los goteros. Y eso lo va a hacer el especialista ahí, ¿ya? Las características, litros por hora, ejemplo de los colores, rojo, 2 litros por hora, negro, 4 litros por hora. ¿Cómo se comporta? Esa foto que es media salida, autocompensado. Acá tenemos otro gotero. Y esto es un poco lo que decía yo. Voy a disminuir ahí el tamaño, que es el gotero. Está en plástico, que es para demostrar. Por ahí va circulando el agua. Y si se fijan, hay un hoyito. Y ahí va a salir la gotita de agua. ¿Ya? Sistema de cálculos para los filtros. Va a depender de qué cosa, fíjense, de la pendiente, del clima. Todo eso, como les decía al principio de la unidad o de la clase, lo tienen que evaluar. ¿Ya? Las tuberías, la misma que vimos, la de PVC, también tienen clase 4, 6 y 10, 16 como extremo, y los diámetros, el espesor. ¿Ya? Ahí están las clases, metro columna de agua, 40, 60, 100 y 160 columnas de agua, o sea, la presión que resisten. ¿Por qué? Porque si yo tengo ejemplo agua acá y quiero conducirla a esta parte, la cañería tiene que ser muy fuerte para que me aguante la presión. Y ese cálculo que le decía yo que sacaba el técnico. ¿Ya? ¿Qué más me interesa? Acá, hay un corte de los filtros, en este caso filtro de arena, y hacemos un retrolavado. Tipos de filtros de arena. Estos son de anilla, conexión. Son puros tipos de filtros, si se fijan. Ese es más sofisticado, ese spin, como una estrella. Fíjense la cantidad de filtros que medio es. Un mini expresor, el hidrociclón, del que hablamos. Alguna mirada de las válvulas. Eso es lo que tenía para hoy, ¿ya? Como les digo, criterio. Y el criterio está dado por tipo de suelo, dónde estoy localizado, si hay muchas diferencias de presiones o de alturas que me den presiones, hay que elegir la cañería, que hayan cada cierto trecho válvulas de aire para que no se rompa el sistema. Si voy a instalar el sistema de riego que tenga el sector para poder sacar energía, tengo que tener energía sí o sí en algún punto, y eso me lo va a dar el proyecto que esté yo queriendo tener. Y todos esos datos se los tiene que dar el técnico que lo vaya a asesorar. Les repito, por última vez, el proyecto de riego va a estar condicionado al cultivo que ustedes quieran. Cuando esté instalado, no pueden después modificar, enchufarle más manguera, cuestiones. Va a empezar a perder eficiencia el sistema. ¿Ya? Estamos dentro de la hora. ¿Dudas, consultas? Como les decía, me interesaba que quieran fijados criterios, más que nada. Porque no todo es así como la receta. Son esos criterios, principalmente, de lo que está compuesto el sistema de riego. Ustedes ya saben que hay un cabezal, que en el cabezal tienen que estar, como decía, el corazón, lo importante, el motor, el filtro, que tienen que haber sí o sí. Estos tomadores de presión, manómetros, a la entrada y la salida, tienen que estar sí o sí. Ver la calidad del agua, y de ahí sale el sistema a las otras partes, pero lo principal está ahí en este corazón que nosotros tenemos que proteger también. Tiene que estar no expuesto a la intemperie, ni a viento, ni nada de eso. Tiene que estar cerrado, con llave. ¿Ya? Eso es lo que tenía preparado para hoy. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la unidad número 3, ¿ya? Donde vamos a conversar sobre fertirriego,
Ahí les voy a traer una tablita, les voy a explicar un poco las solubilidades y vamos a ajustarlo por lo menos a un cultivo para que conversemos sobre eso. Y el 9 de marzo tenemos la última sesión, que es de la mantención del equipo riego, que es el cálculo que le digo yo de uniformidad, hacer estos despiches, ver cómo está funcionando todo. Bien, eso es lo que teníamos planificado por hoy. Le doy las gracias. Cuídense. Nos vemos. Muchas gracias. Si nadie más tiene preguntas, finalizamos por hoy. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, que Gracias. estén muy bien. Cuídense. Gracias, Andrés. Chao, que estén Chao, bien. gracias. Chao, chao. La Chao. verdad que Chao, chao. buena clase, Chao. excelente. Gracias, chao.